hay cambios que se plantean para la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social. Y, a ver, ya se había anunciado que estaban haciendo o planteando modificaciones porque el IPS empieza a tener serios problemas. Por un lado, ya hay problemas en el área de la salud, porque hoy de los cerca de 1.200.000 asegurados tendría el IPS. Hay 900.000 asegurados, pero por cada asegurado normalmente hay 4 personas aseguradas al sistema de salud, porque están los padres, está la pareja y están los hijos. Sí. Claro, entonces en promedio hay más o menos 4 personas, entonces se estima que más o menos hay 1.200.000 personas aseguradas al sistema de salud del IPS. 40.000 personas son las que padecen lo que se llaman enfermedades catastróficas. Ahí entra cáncer, entra gente que tuvo accidentes de tránsito y que quedaron con secuelas terribles y tienen que hacerse tratamientos. Allí entran las personas diabéticas que tienen que dializarse. Las esclerosis, que tienen una vacuna carísima. Exacto, o sea, todas las enfermedades que requieren o un tratamiento o una medicación que tiene altísimos costos. 40.000 personas del 1.200.000 que están aseguradas en el sistema de salud tienen estas enfermedades catastróficas y absorben 40.000 el 70% del presupuesto de salud. Entonces, el modelo hace que hoy sea inviable. O sea, lo que se aporta para salud es insuficiente para cubrir los gastos. Y tenemos, más allá del tema de la corrupción, por supuesto, que seguro hay licitaciones mal hechas, amañadas, en fin, toda la corrupción, pero además hay un problema de fondo, que es el modelo. Y en el sistema de jubilación ha pasado lo siguiente en los últimos años según las autoridades del Instituto de Previsión Social. Hemos empezado a usar las utilidades que generan los ahorros de la jubilación. O sea, vos aportás para tu jubilación, se va para salud un poco y se va para la jubilación. Lo que va para la jubilación se deposita en un banco que genera intereses, porque con eso hay que pagar después la jubilación. Esos intereses crean un fondo, una utilidad. Bueno, se está empezando a usar ese fondo. Se usa ya el 28% de ese fondo, según lo que dice la gente del IPS. Claro. Es como si... siempre hablamos del colchón. Sí. ¿Verdad? Como nuestros ahorros, como el colchón. No estamos usando el colchón, estamos usando el edredón. Sí. Estamos usando la parte de arriba que son los intereses. Pero si sigue este cuadro, vamos a empezar a usar el colchón. Se va a usar el colchón. Claro. Y se usa porque no hay plata más. Y porque no alcanza. No alcanza. La cantidad de plata que se aporta, dice la gente del IPS, no alcanza. Y porque ahora, se dieron aumentos que no correspondían. Dos cosas hay. La carta del IPS dice que todos los beneficios que da el IPS tienen que ser contraprestados. O sea, a ver, me explico mejor. No hay beneficios que no sean contributivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no te dan nada que no haya requerido antes que vos hagas un aporte. O sea, vos aportaste para tu jubilación, cobras tu jubilación. Vos aportaste para la salud, tenés una cobertura de salud. Pero el IPS generó cosas que no tenían una contrapartida de contribución. Nadie puso la plata. Una de las cuestiones que denunciaron ellos ahora es que lo que se llama el haber mínimo jubilatorio, que es la jubilación mínima que pueda tener la gente, se ajustó sin que hubiera contrapartida. ¿Por qué? Porque antes, hasta el 2004, en Paraguay se aportaba, en realidad siempre se tuvo que aportar sobre el salario mínimo, pero eso no se controlaba. Entonces hay gente que declaraba jornalero y se declaraba por 10.000, por 100.000, por 30.000. Entonces había gente que se había jubilado con 10.000 guaraníes, 30.000 guaraníes, eran las jubilaciones. En el 2004 decidieron ajustar ellos y establecieron un mínimo de 300.000 guaraníes. Eso era lo mínimo que se podía pagar. Pero nadie había puesto la plata para ajustar. Pero era un convenio internacional que establecía un mínimo. Acuerdo, sí, que era 33%. Ese acuerdo se convirtió en ley recién en el 2014. O sea, en todo ese tiempo se estuvo pagando sin que hubiera un marco legal.
En el 2014 se estableció un mínimo que era hasta el 33%, pero igual las autoridades, y esta es una cuestión populista, decidieron seguir ajustando hasta el 50% y hasta el 75%. Esos ajustes que no tenían contrapartida, nadie puso esa plata, le generó al IPS una pérdida, esa es la denuncia que hicieron ante la Fiscalía, de más de 135 millones de dólares. 1 billón de guaraníes de pérdida para el IPS. Pero atención con esto, también ya en el 96 se decidió pagar algo que no tenía no tenía contrapartida. El aguinaldo. El aguinaldo que se le paga a los jubilados no se hace contra un aporte porque no se aporta sobre el aguinaldo. El aguinaldo, ustedes saben, no puede tener ningún tipo de descuento. Inembargable. Es inembargable. Entonces nadie aportó para el aguinaldo. Pero en una decisión populista se decidió pagar desde el 96. Del 2007 a la fecha, ese aguinaldo generó una pérdida de 277 millones de dólares. Y va a seguir generando. Y va a seguir generando. Entonces, la cuestión es cómo se va a pagar eso. O sea, ojo, no estamos discutiendo que sea casi un derecho humano que un jubilado, que encima un jubilado ya está en la tercera edad, tiene un montón de achaques de salud y a veces su jubilación, de hecho casi todos los jubilados son por un salario mínimo o 2 salarios máximo. Entonces con esos ingresos, privarle la jubilación ahora sería terrible. O sea, Sí. ¿qué gobierno se va a animar? Ok, ¿quién va a poner la plata? Es la pregunta. ¿De dónde va a salir la plata? Y allí es en donde lo que están planteando en el IPS va a generar mucha polémica. Lo que pasa hoy es que la mayoría de la gente declara un salario durante la mayor parte del tiempo que está por debajo de lo que realmente gana. La gente dice, yo no quiero pagar, y el empleador tampoco quiere pagar más. Entonces, pagan un mínimo y vos con eso ya tenés garantizado la cobertura de salud. Y en los últimos 3 años declaran su salario real y aportan sobre su salario real. En la ley de ahora, la jubilación se hace sobre el promedio de los 3 años finales. Entonces, si vos durante toda tu vida aportaste sobre 100.000 y en los últimos 3 años dijiste que ganás 500.000, te jubilás con un promedio de 500.000. Pero durante todo este tiempo vos no aportaste por 500.000. ¿Quién pone la diferencia? Los otros aportantes. Entonces lo que IPS dice es, vamos a hacer no sobre los últimos 3 años, vamos a hacer sobre los últimos 10 años. Entonces va a ser real. Ahora, eso significa poner a valor real lo que ganabas hace 10 años. No, Sí. no es que va a ser sobre lo que ganabas hace 10 años no más. Porque obviamente hace 10 años, si vos ganabas, ponerle que el salario mínimo era 600.000. 600.000, ¿verdad? Si van a usar 600.000 hoy es nada. Claro. Nada de plata. Entonces van a hacer un ajuste, una actualización. Con el costo de vida. ¿Cómo se hace? No saben todavía, porque por ejemplo se está planteando que sea el salario mínimo. O sea, si 600.000 hace 10 años era un salario mínimo, entonces tendría que, al valor de hoy tendría que ser un salario mínimo. Sí, Entonces 2.700.000 y algo mil. Exacto, sería cerca de 3 millones. ¿Me explico? Y sobre ese promedio se estaría pagando. La mayoría de los países usa unidades salariales. Sí, Como unidad de medida. O sea, nosotros somos uno de los pocos países que usamos el jornal. sí. Jornal mínimo diario que está cerca de 110.000 guaraníes. Pero Sí. la mayoría de los países usan unidades salariales básicas. Ahora, ¿cómo plantean ellos hacer ese cambio? No, es que va a ser, y acá esto es muy importante, en un primer momento se dijo que solamente el cambio le iba a afectar al que pasara a ser contribuyente de IPS después de que salga la ley. Sí. O sea, si la ley sale en diciembre de este año y vos empezaste a trabajar en enero, a vos te iba a tocar el cambio. A todo lo que ya venimos hace rato aportando, no. Esa era la versión. Ahora cambió la cosa. Y ahora explicaron, no, es así. Si no nos jubilamos todavía,
nosotros tenemos un derecho en expectativa, el derecho a la jubilación. Y por lo tanto la ley puede cambiar las reglas para jubilarte. O sea, a nosotros nos va a afectar. ¿Cómo va a ser según lo que ellos plantean? Que el ajuste se haga, ahora es por 3 años, tiene que llegar a 10 años. Ellos plantean que a partir de que salga la ley se vaya agregando un mes más, hasta que se llegue a los 10 años en 7 años. O sea, ahora, eso no tiene sentido, Luis. Porque si vos ya vas a cambiar la ley y nos va a afectar a todos, entonces tiene que ser desde el principio, 10 años para todos. ¿Por qué van a hacerlo gradualmente? Yo creo que el objetivo, Fito, es que entendiendo de que el mercado es irregular y que hay subdeclaración, que la gente vaya registrando su verdadero salario gradualmente para perjudicar a la menor cantidad de personas. Entonces, en un periodo de 7 años, la mayoría debería regularizar la declaración de su salario. Sí. ¿Verdad? Claro. No significa que vamos a aportar más. No. El aporte significa que los que subdeclaraban, claro, si quieren tener una buena jubilación, van a tener que declarar lo real. Y allí el problema es entre la patronal y el trabajador o la trabajadora. Así ¿Por qué? mismo. Porque ellos tenían un acuerdo que era ilegal. Nosotros no estamos acá haciendo juicio de valor. O sea, no decimos que esto sea bueno o malo. Les estamos explicando lo que proponen. Esto no va a ser fácil. Yo creo que el presidente de la República, Peña, va a demostrar qué tanta habilidad política tiene, porque va a generar probablemente el rechazo de los 900.000 aportantes que quieren jubilarse sobre los últimos 3 años y no sobre los últimos 10 años, porque así han sido las reglas de juego hasta ahora. Sí. Y además la subdeclaración es enorme. Lo que puede haber es una lluvia de acciones de inconstitucionalidad. Claro. Sí, porque todas las personas afectadas pueden Sí. presentar, digamos, un recurso legal y decir, no, yo empecé a trabajar y eran 3 años para mi jubilación, Sí. entonces presento una acción de inconstitucionalidad y hasta tanto no se resuelva, Sí. rigen Ahora, los 3 años para mí. Hay cosas que se están mintiendo y hay que ser honestos en esto. Hay mentiras que están circulando. No es cierto que se plantee modificar el sistema de reparto por un sistema de capitalización individual. No. Eso no es cierto. Eso es totalmente distinto. No se está apuntando al modelo de Chile. No es cierto eso. El sistema va a seguir siendo de reparto. ¿Qué quiere decir eso de reparto? Para entender un poco, ¿verdad? Y cerramos esto, pero es muy importante que la gente lo entienda. Nosotros hoy tenemos un sistema de reparto. ¿Qué quiere decir? Que todos aportamos nuestro IPS y va a una bolsa común. Sí. No es que hay una cuenta donde está registrado cuánto dinero puso Patricia Vargas. No hay eso. No, va a una bolsa común. Cuando Patricia Vargas se jubile, de acuerdo con las reglas, el promedio de los últimos 10 años, el salario de Patricia Vargas, bueno, hoy gana como 60 millones de Sí. guaraníes, ponerle que sea... El doble, el triple de lo que nosotros Bueno, ganamos. Sí. Suponer que ella se jubile con el máximo, que son 10 salarios mínimos. Sí. Más o menos 20 millones de guaraníes. 20 millones de guaraníes. Y el tiempo que vivas, cobras 20 millones de guaraníes. Si lo que vos aportante no alcanza, y casi siempre no alcanza, si vos vivís hasta tus 80 años, quien va a estar pagando tu jubilación es el que ahora está aportando. Porque es El una activo. bolsa común. Eso es el sistema de reparto. Es un sistema solidario. El sistema de capitalización individual es un sistema en el que vos aportás a una cuenta que está a tu nombre. Y te pagan la jubilación de acuerdo con el dinero que vos aportaste. Y la renta. Y la renta que generó ese dinero. Ajá. El problema de este modelo, eso pasa en Chile, es que el que gana poco, su aporte es poco, porque vos es un 10%, vamos a suponer, un 30% sobre tu ingreso. Y toda tu vida vos cobraste salario mínimo. Entonces, tu aporte es poca plata. Claro. Entonces, cuando llega la edad de jubilarte, te dicen, mira, lo que se acumuló acá es 100. Vos podés tener una jubilación que va a ser menos de la mitad del salario mínimo, o si querés te damos más, pero en 5 años se acaba tu plata y te quedás sin nada. Ese es el modelo de capitalización. Que no es este.
No es Pero que vos explicaste así como yo, público, común, normal y corriente, en verdad, te digo, porque yo no manejo todos los temas que vos manejás. Yo veo como un golpe al aportante. Yo veo como un golpe al aportante. ¿Cuál? Y lo que mencionaste antes. El de los 10 años. Todo, sí. O sea, no al aportante. Al jubilado es. O Claro, sea, perdón, las al jubilado. reglas para jubilarte Perdón, lo al que jubilado, cambian. así es el término. Al jubilado. Sí, sí y no. Porque si vos declaraste realmente tus ingresos y se hace sobre los 10 años, puede pasar, esto pasa en la mayoría de los países. La gente tiene, digamos, su etapa más productiva, más o menos entre los 30 y los 50 años. Esa es su etapa más productiva. Sí. Y en los últimos años de su vida, normalmente, es decir, los años de su vida laboral, digo, y bajan sus ingresos. Entonces, el promedio de los 10 años es más justo, porque se hace sobre la etapa más productiva de tu vida laboral. Acá lo que pasa es que hay todo un modelo de subdeclaración, y eso hacía que en los últimos 3 años sea Pero mejor. ¿cuánto es el porcentaje de la subdeclaración? Altísimo. Para que tengan una idea, en IPS, de los 900.000 aportantes, el 90% aporta sobre un salario mínimo. El 90% sobre un salario mínimo. Pero de los jubilados, el 90% se jubiló con un promedio de 2 salarios. ¿Me explico? El grueso, aumentan su aporte en los últimos 3 años. el grueso subdeclara y en los últimos años Casi recién todo, declara. entonces. Sí. Ahora, había también una propuesta, creo que la había planteado, no sé, Pedro Ferreira o alguien en su momento, de tomar los 10 mejores años. También, esas son Claro, diferentes modelos. Porque vos podés tener tu mejor año hoy y, qué sé yo, en los 2 próximos años bajó tu salario porque dejaste una de las tareas o no tuviste las comisiones, alguna cuestión así, entonces baja tu salario. Se planteaba también los 10 mejores años. Mi pregunta es la siguiente, Luis. Si van a cambiar ahora el promedio para la jubilación de 3 a 10 años, ¿por qué no sinceran absolutamente toda la situación del IPS y ya hacen todos los cambios de una vez? Los cambios que se necesitan en base a un estudio actuarial y a una nueva carta orgánica, porque esta no es la solución al IPS. No, yo creo que esto es evitar la crisis. Alargar inmediata. un poquito, patear un poquito para adelante, pero Claro, lo que pasa es que necesitamos es un gobierno que tenga el coraje necesario y que tenga mayoría y legitimidad, mayoría la tienen, como para decir, bueno, el IPS necesita estos 10 cambios para poder sobrevivir en el tiempo y que todos cobremos nuestra jubilación. Bueno, creo que estos son cambios ya importantes en el tema jubilación propiamente. No creo que haya muchos cambios más importantes para hacer. En realidad lo que se necesita es formalizar a la mayoría de los trabajadores en Paraguay. Recordemos, de cada 10 personas que trabajan en Paraguay, solamente 2 tienen seguridad social. 8 están fuera del sistema. Son 8 personas que nunca se van a jubilar. Van a llegar a la tercera edad y no van a tener cobertura. Esa es la verdad. Entonces, el problema principal es formalizar la economía. Ese es el punto más importante. El problema es salud. Y acá hay una trampa, señores, que el Estado no quiere asumir. IPS no es de todos. IPS es solamente de la gente que pone su plata para el IPS. Y la gente que pone la plata para el IPS es el 20% de la gente que trabaja. Entonces, resulta que lo que está ocurriendo es que todo aquel que tenga una enfermedad catastrófica le meten en el IPS para que el IPS le cubra sus gastos. Pero ¿quién le cubre cuando decimos IPS? Le cubre ese 20% de trabajadores. El dinero es nuestro. No hay dinero de los administradores, no. ¿Quién tiene que cubrir las enfermedades catastróficas? Salud. El Estado. Salud. El Estado paraguayo. Tiene que ser para todos, incluyendo a los asegurados del IPS. Para eso está el famoso Fondo para Enfermedades Catastróficas. Solo que ese fondo apenas tiene plata. En estos días en el Parlamento se planteó otra vez aumentar un poco el impuesto al cigarrillo y aplicarle un impuesto, por ejemplo, a los vapeadores. 2% más, pero el tabaco planteado. Para generar un dinerito más. Pero en realidad, para cerrar el caso, ¿qué se puede hacer? Y hasta
el 2027 Paraguay va a recibir de Itaipú, según lo que dijo el gobierno, 1.900 millones de dólares. Bueno, esta es la oportunidad de meter 900 millones de dólares en un fondo que sea para cubrir las enfermedades catastróficas de todos, del que está en el IPS, del que está en el hospital público, del que está en el hospital privado. Porque vos podés pagar un seguro privado y resulta que te cubre lo básico. Vos estás en el hospital y ahí te detectan que tenés un cáncer de médula y tenés que tomar una caja de un medicamento que cuesta $40.000 por mes. Nadie puede pagar eso. Te quedas en la calle. Ahí debería operar ese fondo y que ese fondo te consiga los medicamentos. Pero bueno, está en manos del gobierno. Suponer que el IPS puede resolver ese problema solo con nuestro dinero es imposible. Más allá de toda la corrupción que hay.